Vamos a continuar dejando algunas breves reflexiones, algunas ideas sobre el tema que habíamos comenzado a tratar, sobre cómo debe ser una vida con sentido. Seguramente insistiremos hoy como tema central lo que es el vacío existencial, que seguramente todos lo experimentamos en algún momento. Pero partamos de lo siguiente. La motivación central que mueve al ser humano es el sentido, buscarle un sentido a su vida. Es una necesidad que lleva el ser humano muy dentro de sí mismo como ser humano. Podríamos decir que es como la cédula de ciudadanía del ser humano, que lo distingue, que lo caracteriza. Entonces vemos que hay dos realidades, uno que es la realidad interna, la del ser humano, y otra es la realidad externa. Y allí, en esa realidad externa, se va a encontrar una cantidad de necesidades, una cantidad de carencias. Y entonces el encuentro entre estas dos realidades, el ser humano que siente la necesidad de un sentido y la realidad externa, el entorno nuestro, donde hay muchas carencias. Ese encuentro es lo que definitivamente viene a darle sentido a la vida. Pero aquí habría que tener en cuenta lo siguiente, que es el hombre sí siente la necesidad de la felicidad. El problema es que la felicidad no se consigue en una forma directa, en una forma inmediata. Hoy la humanidad lucha por ser feliz, pero debemos tener muy claro que no son las cosas materiales, que no son los logros, que no son los éxitos en la vida lo que le da sentido a la vida. Entonces se siente la necesidad de qué es lo que le da sentido a la vida. Y aquí la propuesta es, por lo tanto, busquemos cuál es el motivo que una vez lo hayamos satisfecho, la consecuencia es ser más felices. O sea que la felicidad es una consecuencia de haberle encontrado sentido a la vida de cada persona. Por lo tanto, la preocupación debe ser esa, identificar cuál es el motivo que da sentido a la vida. Ahora, cuando realmente estamos hablando de sentido, tengamos en cuenta lo siguiente. Cada ser humano debe encontrar el sentido de su vida. ¿Cuál es el sentido de su vida? Por lo tanto, podremos decir que el sentido es algo relativo a la persona. No hay un sentido idéntico para todos. Cada persona debe encontrar cuál es el sentido de su vida, porque cada persona vive situaciones distintas, vive situaciones diferentes, entornos diferentes. En ese sentido,
No decimos que es idéntico para todo el mundo, depende del entorno de cada persona, de sus circunstancias, de tiempo y de lugar. En ese sentido, estamos diciendo que el sentido es relativo. Está relacionado con cada persona. Eso sí tengámoslo claro. Cada persona debe encontrarle sentido a su vida. Pero por otra parte, yo creo que es importante aclarar también que el sentido es relativo a los momentos. Lo que en mi vida, en un momento determinado, le daba sentido a esa vida, en otro momento, seguramente el sentido ya ha cambiado. Ya el sentido es, por lo tanto, es diferente. Y aquí todos nosotros tenemos algo que se llama conciencia. Y podemos decir que la conciencia es como el órgano del sentido. Es esa conciencia la que lleva unas antenitas para captar el mini sentido en el mini entorno en que estemos nosotros, para de acuerdo con eso poder nosotros entonces también hacer presencia. Mirar a ver en qué momento yo me encuentro y qué puedo yo aportar en ese momento. Eso yo lo tengo que estar como muy pendientes. Tengo que estar como muy lúcido para ver en este momento, en este sitio en que yo me encuentro, a esta hora, qué puedo yo hacer para significar mi vida. Por lo tanto, es muy, muy importante que tengamos en cuenta también ese aspecto. El sentido va variando de acuerdo con las circunstancias particulares en que nosotros nos encontremos. Las necesidades son distintas, son diferentes. Unas son las necesidades que yo puedo ayudar a satisfacer a las 10 de la mañana y seguramente otras muy diferentes pueden ser a las 2 de la tarde. Lo importante es que yo esté como con esas antenitas para saber cómo puedo yo hacer presencia. Eso es lo importante. Hay un dicho, o hay una frase, o hay una expresión, o hay una recomendación de Viktor Frankl, que es el que creó la logoterapia y fue el que llamó la atención de cómo la motivación central del ser humano es el sentido, es la búsqueda del sentido y no tanto la búsqueda del placer ni la búsqueda del poder, sino la búsqueda del sentido. Nos dice Víctor Frank, me voy a permitir leerles como para que lo tengamos en cuenta y miremos a ver qué significa para nosotros esta expresión de Víctor Frank. Él dice lo siguiente, dice, en una época en la que los 10 mandamientos parece haber perdido vigencia, haber perdido su validez, el hombre debe ser capaz de percibir los 10.000 mandamientos que están ocultos en las 10.000 situaciones con que se enfrenta su vida. Son muchos los momentos que nosotros vivimos en la vida. Y el sentido entonces de nuestra vida está como adscrito a cada momento. Cada momento me está haciendo a mí como una pregunta. Yo tengo que saber la vida qué me está preguntando, qué me está pidiendo en este momento para yo poder ayudar, para yo poder contribuir.
Y puede ser que nosotros estemos en el trabajo, que estemos en la empresa, o que estemos en la calle, o que estemos en la universidad o en el hogar. Mirar en esta época, por ejemplo, que estamos en un periodo de pandemia, en un tiempo de pandemia por el virus que nos amenaza, cómo cada momento yo puedo ser útil para mi casa, para mi hogar, cómo puedo yo contribuir para que realmente las necesidades que se vayan presentando, yo pueda también ayudar a solucionarlas. De tal manera que es necesario como tener como afinada, digamos, esas antenitas, como decimos. Pueden ser cosas muy pequeñitas. Puede ser una lavada de la loza, una tendida de cama, una barrida del apartamento, lo que sea, cosas pequeñas. Puede ser escuchar al hijo, escuchar a la esposa. Lo importante es entonces que yo capte es donde hay una necesidad para la cual yo pueda estar habilitado en solucionarla. Eso es lo importante y eso es lo que finalmente le viene a dar sentido a la vida. Y la vida, perdón, el, el sentido nosotros lo podemos encontrar en muchas situaciones diferentes. Habrá momentos en que yo tengo que aportar, que yo tengo que ayudar, que yo tengo que colaborar, que yo tengo que hacer. Y habrá otros momentos en que la vida misma me ofrece a mí experiencias, experiencias que me gratifican, de las cuales la más central, la principal, es la experiencia del amor. Es otra forma de darle sentido a la vida. Inclusive en los momentos difíciles, en los momentos dolorosos, en los momentos de calvario, en esos momentos también nosotros debemos encontrarle un sentido a ese momento, a ese dolor, a ese sufrimiento. Ya hablaremos, por ejemplo, más adelante de lo que es la tríada trágica de la existencia humana. Y esa tríada trágica de la existencia humana está integrada por lo que es la culpa, no nos gusta, pero hay que darle sentido a nuestra culpa. Esa tríada trágica está compuesta también por el sufrimiento, que nos acompaña permanentemente. Darle un sentido al sufrimiento. Y también está compuesta por esa otra gran realidad que es la muerte. Y tenemos que darle un sentido a nuestra muerte. En fin, aquí hay un principio bien importante de la logoterapia, que es la vida siempre tiene sentido bajo cualquier circunstancia, siempre. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no vivimos con sentido? Cuando no le encontramos el sentido a la vida. Se presenta un fenómeno que se conoce con el nombre de vacío existencial o de una crisis existencial. Aclarando lo siguiente, el vacío existencial de por sí no es patológico, no es patológico, es un fenómeno humano, es un fenómeno humano que yo siento, que yo experimento y que me está diciendo o que estoy viviendo sin sentido o que el sentido con que
estaba viviendo ya no es, ya ha cambiado. Dábamos en el video anterior el ejemplo de la mamá o del papá, de los padres. Cuando los hijos se van de la casa, ya porque son mayores de edad, ya el sentido para esos papás, ese papá o esa mamá, ya no es la educación de los hijos, ya cumplieron su labor. Y cuando se van los hijos se presenta lo que se llama el nido vacío. Y ahí, en el nido vacío, se presenta lo que es ese vacío existencial. ¿Qué nos está diciendo? Que es tiempo de cambiar de sentido. Hay que buscar nuevos sentidos a la vida. Lo mismo decíamos de la persona que se pensiona, por ejemplo, que mientras estuvo vinculada a la empresa o a una entidad, su vida seguramente tenía mucho sentido porque experimentaba que estaba aportando a la entidad. Pero una vez se desvincula, seguramente se le va a presentar el vacío existencial. ¿Y ahora qué? O sea, hay que reemplazar ese sentido que antes tenía por otro diferente, seguramente inclusive no remunerado. Lo importante es que tenga esa capacidad de significar la vida de esa persona. De lo contrario, la persona se enfermaría y fácilmente podría llegar a la muerte. En fin, ¿en qué consiste ese vacío existencial? Yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado. Es esa sensación de aburrimiento permanente. Me siento aburrido, de apatía, de tomar la existencia como una carga. Esa expresión que se usa mucho de yo no me hallo, no sé qué es lo que me pasa. En ese vacío existencial no hay proyectos, no hay metas, no hay sueños. Hay una actitud fatalista. Nada tiene solución, se cree eso. Es una situación muy difícil, muy complicada. Y eso lo podemos estar experimentando, pero repito, eso no es patológico, es un fenómeno humano que nos dice que hay que vivir con sentido. ¿En qué momento se hace patológico? En el momento en que no le paramos bolas a esa experiencia del vacío existencial y entonces se nos va volviendo crónico. Y ya cuando ese vacío existencial se hace crónico, en ese momento entonces ya es patológico. Ya es un fenómeno puramente espiritual. En este caso, cuando se hace patológico, se habla, por ejemplo, de una neurosis noógena, no psicógena, porque no es de origen psicológico. Tiene tal vez su asiento allá en esa dimensión nuestra, que es la parte espiritual. Recordemos nosotros que dentro de nuestra ontología dimensional, nosotros los seres humanos tenemos tres dimensiones. Lo que es el aspecto somático, lo que tiene que ver con el cuerpo, con el organismo, con nuestra biología. El aspecto anímico, que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros conocimientos, con nuestras aptitudes, en fin, pero el aspecto espiritual también. Y cuando se nos presenta ese vacío existencial, realmente es el espíritu el que está actuando ahí y el que nos está diciendo que hay un adormecimiento que es necesario atender. Entonces, por eso no hablamos de una depresión psicógena, sino más bien noógena. Noos significa eso, significa espíritu.
Ya para terminar, les recomiendo que no tapemos el vacío existencial, sino que lo llenemos con un sentido. Esa es la recomendación. Porque con frecuencia las personas lo que hacen es tapar. Es tan fastidioso el vacío existencial que la persona tapa el vacío. ¿En qué forma? Yo pienso que es a través de muchos excesos. Observemos cómo la cantidad de excesos seguramente nos está diciendo, nos está indicando de que hay un vacío existencial que nos molesta y que queremos no conocerlo y que queremos en alguna forma desaparecerlo, pero con mecanismos que son puramente artificiales. Por lo tanto, me refiero, por ejemplo, a los excesos de la bebida. La gente se pone a beber y beber y beber, justamente porque hay un vacío que quiere solucionar, pero que no va a solucionar, sino que lo va más bien es a complicar. O excesos en la comida para calmar esa ansiedad. O excesos en el sueño. La persona quiere como desconectarse de la realidad y vivir en un mundo que no tiene nada que ver con esa realidad que él debería atender o que ella. Hay excesos también, por ejemplo, en el trabajo. Lógicamente, mientras la persona está trabajando, está realizando el sentido de su vida. Sobre todo cuando ese trabajo tiene un sentido, cuando tiene una pasión, cuando la persona lo hace con amor, con entusiasmo. Esa es una forma de significar la vida, siendo útil a la empresa, cuando realmente se entrega y pone todas sus competencias al servicio de la empresa. El problema es cuando se excede en el trabajo. Personas que salen de trabajar, se van para la casa y en la casa siguen trabajando, 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 y sábados trabajando, domingos trabajando. Esa es una forma, podría ser posiblemente una forma de tapar ese vacío existencial que le está diciendo su vida no tiene sentido. Así tenga materialmente todo. Entonces esos excesos en el trabajo también podría ser como una forma de ir tapando ese vacío existencial. Las adicciones. Las adicciones. Las adicciones es una forma también de tapar. Una persona que se dedica al juego. Es una adicción. Por ejemplo, lo que es el mundo virtual. Lo que es el Internet. Lo mismo sucede. Dedicar casi que 10, 8, 12 horas a lo que es Internet. Pues el Internet es muy valioso. Es, es una herramienta que tenemos supremamente valiosas, pero no podemos nosotros excedernos, porque repito, eso podría estar indicando también una forma de ir como tapando ese vacío existencial. Pensémoslo. Por ejemplo, cuando tenemos eh, ejercicios compulsivos, estar en el gimnasio más del tiempo que corresponde a una buena salud. Otra forma, y quien creyera, y con esto ya acabo, ya termino, otra forma es lo que se llama la codependencia. ¿Y en qué consiste eso de la codependencia? Consiste en que la persona se entrega totalmente a otra persona, vive en función de otra persona. Digamos, renuncia a su propia vida para estar pendiente
y entregada a la vida de otra persona. Es una forma de ser irresponsable con la propia vida. No quiero decir que no nos preocupemos por la otra persona. Claro que sí, debemos preocuparnos. De hecho, una característica que debemos tener en cuenta siempre es que para que nuestra vida tenga sentido, tiene que haber autotrascendencia, o sea, salir de nosotros mismos e ir a la otra persona a mirar dónde hay una necesidad y allí poder contribuir. Y eso está bien. El problema es cuando yo me olvido de mí mismo, cuando yo me evado de mí mismo. Y una forma de evadirme es entregarme solamente a la persona, pero sin tenerme en cuenta yo. Esa es otra forma también de evadir ese, ese vacío existencial. Eran las ideas que en este momento quería como dejar, como para ir haciendo precisiones de cómo debe ser una vida con sentido. Les recomiendo que pensémoslo, tengámoslo en cuenta. Miremos a ver hasta qué punto eso que estamos comentando, que estamos diciendo, pues a nosotros se nos puede aplicar. Pueda que no, pero no sobra con que lo estemos pensando. Sobre todo también para que podamos seguir influyendo en la educación de los jóvenes. Ir como destacando esos aspectos motivacionales tan importantes como es el vivir con sentido. Muchísimas gracias. Les deseo buen día y seguiremos en contacto. Hasta luego.